Qué alegría verlos de nuevo en este año. Les deseo lo mejor, que Dios les dé todas las bendiciones que Él está ansioso de darles y que a veces nosotros no nos disponemos a recibir. Sean bienvenidos. Y hoy una vez más estaremos reflexionando en las lecciones que el Señor ha querido dejarnos en su palabra. Y como es costumbre, vamos a suplicarle que nos conceda la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede darnos. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque nos prolongas la vida y con ella la oportunidad de crecer. Por favor, danos la sabiduría que concede la presencia de tu Santo Espíritu para poder discernir, aprender y obedecer las lecciones que nos dejas en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Recientemente en unas estadísticas escuchábamos que en Sudamérica 9 de cada 10 personas que vienen a la iglesia abandonan la iglesia. Y hace un par de años estuve en un congreso en donde también acá, en la unión que corresponde a este país, de 7 personas bautizadas, por cada 7 personas bautizadas en el último quinquenio, 5 abandonaban la fe y volvían de nuevo a donde habían estado antes en el mundo. Es significativo, ¿no? Porque esto nos muestra que es una tendencia bastante generalizada en el rebaño del Señor. En Apocalipsis 14 y el verso 12, el Señor Jesucristo nos advirtió. Y vea usted lo que dice. Aquí está, dice, la perseverancia. En otras versiones dice la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, según este pasaje, los santos no abandonan, sino que son pacientes, le hacen frente a todo y perseveran. Y en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 22, el Señor también nos hizo esta advertencia, ¿no? Dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, el Señor no nos dijo de que el camino del cristianismo sería un camino de rosas. No. A mí me encanta la honestidad y claro, es el Dios de verdad, ¿no? La verdad está en Él. Y entonces, y Él nos dijo que claro, precisamente ser leales a su palabra, ser fieles a Él, nos iba a ganar la mala voluntad de otras personas. Sin embargo, note lo que Él dijo, ¿no? Él dijo, el que persevere hasta el fin, será salvo, a pesar de los aborrecimientos, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de todo. Y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el verso 62, Jesús, vuelve otra vez con la idea y dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces noten, en el primer texto que vimos decía,
aquí está la perseverancia de los santos. Es decir, los santos deben perseverar en este camino. ¿Cuál camino? El camino de la fe de Jesús. El camino de la observancia de los mandamientos de Dios. Y el Señor dijo que la perseverancia no debía ser algo temporal, sino que debía de ser hasta el fin. Dice el que persevere hasta el fin. Y dijo que el que no perseverara, sino que habiendo puesto su mano en el arado, mire hacia atrás, dijo que ese no es apto para el reino de Dios. Entonces, utiliza la figura de mirar hacia atrás. ¿Y qué significa mirar hacia atrás? Mirar atrás significa precisamente dejar de perseverar. Y como les pasó a los hebreos que habían salido de Egipto y venían peregrinando en el desierto, ellos se acordaban de las cebollas y de los pepinos y del pescado y de todas estas cosas que ocurrían en Egipto. Y la cosa es que no solo se acordaban de la comida, se acordaban de los dioses egipcios, se acordaban de las danzas egipcias, se acordaban de toda esa cultura, ¿no? Y entonces, claro, eso es mirar atrás. Es volver al esquema mental que teníamos antes de encontrarnos con Cristo. Es decir, volver a las mismas aficiones, volver a los mismos gustos, volver a las mismas costumbres, volver a los mismos hábitos mundanos que teníamos antes de tener nuestro encuentro personal con Jesucristo. En Jeremías, el capítulo 7 y el verso 24, leemos así. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y ponga cuidado lo que dice acá. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. La senda del cristianismo, el camino de Cristo, es un camino de crecimiento continuo. Es estrecho, pero es un camino de crecimiento continuo que va hacia arriba. Y por eso es que a veces pareciera difícil, pero no estamos solos. Contamos con la guía, la iluminación, el consuelo, la fortaleza que da la presencia del Espíritu Santo. Y entonces note que dice que estos anduvieron, dice Jeremías, que el pueblo en ese tiempo, en su tiempo, ¿no? Dice que se volvió hacia atrás. Fueron hacia atrás, dice, y no hacia adelante. En vez de haber crecido en conocimiento, en vez de haber crecido en santidad, de haber crecido en obediencia, de haber crecido en servicio, en vez de haber crecido, ¿qué dice? Dice, fueron hacia atrás y caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su malvado corazón. Y claro, esto es un riesgo que corremos todos, absolutamente todos los cristianos. Cada uno que ha hecho profesión de fe, que ha aceptado al Señor Jesucristo, tiene la necesidad imperante de velar. ¿De velar por qué? Porque precisamente el enemigo de las almas está buscando siempre que en nuestra vida gobierne la carne. Y la carne nos arrastrará ¿a dónde? Nos arrastrará de nuevo al mundo. Y por eso el Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pablo, dice en Filipenses el capítulo 13 y el verso 13,
Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, a la meta propuesta, dice. Entonces note, aquí hay dos cosas que debemos hacer. Uno, olvidar ciertamente lo que queda atrás. En 2 Corintios, el capítulo 5 y el verso 17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. Note, las cosas viejas pasaron, ya no forman parte de nuestra vida. Y aquí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya eso debe desaparecer para nosotros. Y ciertamente el enemigo va a volver a tentarnos, ¿no? A inducirnos. ¿A qué? Y va a traer a nuestra mente los recuerdos de todo eso. Y mal hacemos nosotros si nos ponemos a acariciar esos recuerdos. Y todavía peor si en vez de pedirle al Señor que los aparte de nuestra mente, nosotros comenzamos a deleitarnos en eso y a pensar que esa situación era mejor que la situación que tenemos ahora, que nos encontramos siendo seguidores del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, siendo hijos suyos, siendo sus ovejas, ¿no? Así de que es importante. Ahora, entonces dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Las cosas viejas pasaron. Dice, prosigo adelante, ¿verdad? Dice, extendiéndome a lo que está adelante. Claro, mire, el amor de Dios es tan inmenso que toda nuestra vida, no importa cuántos años vivamos aquí en esta tierra, toda nuestra vida no será suficiente para alcanzar a comprender la inmensidad del amor del Señor. Es maravilloso. Cada día que usted abre la palabra de Dios, encuentra ahí una cantidad de manifestaciones de amor, del amor de Dios, del amor divino, ¿no? Entonces, y claro, y eso precisamente debería de motivarnos, debería de hacer que también al mirar la inmensidad del amor de Dios, entonces que eso estimule el crecimiento de nuestro amor hacia Él y que nos haga crecer, que nos transforme, que nos haga reflectores de ese amor maravilloso, de ese amor capaz incluso de amar a los enemigos. Entonces, claro, la Biblia, tristemente, porque esto que mencionaba al inicio, de esa tendencia de venir a la iglesia, estar un tiempo que puede variar, puede ser un poco tiempo, puede ser medio tiempo, pero no permanecer. Esa tendencia no es nueva, porque igual Satanás, él ya tiene su día. Y entonces él no abandona sus estrategias, no abandona sus tentaciones, y él siempre está buscando cómo hacernos retroceder, cómo hacernos volver a nuestros viejos caminos. Y claro, la Biblia nos presenta algunos casos, ¿no?, para nuestra enseñanza, porque precisamente las cosas que Dios quiso que quedaran escritas quedaron para nuestra enseñanza, para que las aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama, por eso precisamente. Y entonces comenzamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Es triste. Miren, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nosotros tenemos que había unas multitudes siguiendo a Jesús. Y claro,
Jesús les dijo, miren, ustedes me buscan, ¿por qué? Ustedes me buscan porque por el pan que les di, ¿verdad? O sea, los intereses de ustedes al seguirme, les digo, son materiales, son materialistas, son intereses humanos. Pero ustedes deben entender que yo tengo algo mejor para ustedes. ¿Ve? Son intereses eternos, vida eterna. Y cuando el Señor les dijo eso, y puso claro de qué se trataba, entonces, ¿qué pasó? Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y el verso 66, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Es interesante. Es interesante ¿por qué? Porque todo, mire, hay una tendencia a presentar a Jesucristo como si Jesucristo fuera Santa Claus, o el genio de la lámpara, ¿no? Que está para cumplir los deseos, cualquiera que sean, para darle prosperidad a quien sea y como sea, ¿verdad? Y no es así, no es así. Dios quiere que usted entienda, primero, que Él lo ama y quiere transformarlo, quiere librarlo del pecado. Y claro, si Dios sabe que usted va a poder administrar las bendiciones materiales que Él puede darles, como se las dio a algunos personajes en el Antiguo Testamento. Job, por ejemplo, ¿no? Job era, según la descripción que tenemos de Job, Job era millonario. Abraham era rico. Y bueno, Jacob cuando regresa también era rico, ¿no? Entonces, pero Dios no le va a dar riqueza a alguien que por causa de la riqueza va a mirar atrás, se va a distraer, y es triste porque hemos visto esto antes. Ha habido, y claro, nosotros que ya tenemos algunos días de estar perseverando en este camino, hemos visto el caso de algunos hermanos que mientras tenían ahí para sobrevivir, fueron fieles, pero de repente prosperaron materialmente, y cuando prosperaron materialmente, simple y sencillamente se apartaron de Dios. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo claro, miren, mi interés es primordialmente que ustedes sean salvos. Es que ustedes se preparen para estar listos y ser trasladados al cielo. Y eso es mi interés. Mi interés es que ustedes reconozcan a Dios como Él es de verdad. Ese era el interés, ¿verdad? Y sin embargo, los intereses de ellos eran otros. Y por eso es que dice, a mí me llama la atención, porque dice, desde entonces, muchos. Ellos, eso no era lo que los motivaban la ambición de poder político. Ellos querían que Jesús reinara en un reino terrenal, igual que muchos ahora, ¿verdad? Entonces, claro, mire, todos estos que mezclan la religión y la política, eso es lo que están haciendo, es lo mismo que hacían aquellos, ¿no? Mezclar los intereses políticos y los intereses religiosos. Eso nunca ha sido la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue bien claro, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Y claro, por eso dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y claro, nosotros tenemos ilustraciones que son bien emblemáticas de esto, de lo grave que es volverse atrás. Mire, si es que volverse atrás significa despreciar a Jesucristo, significa traicionar a Dios,
significa ponerse del lado del enemigo. Eso significa volverse atrás, mirar atrás. Y en Génesis, en el capítulo 19 y en el verso 26, nosotros tenemos allí una historia que es bien emblemática de esto de volverse atrás, ¿no? Y de mirar atrás. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Entonces pensemos un poquito en esto de la mujer de Lot, de lo que ella hizo. ¿Cuál era el problema? Claro, el problema era que la mujer, y no sabemos su nombre, porque la Biblia no lo dice, entonces la mujer salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y esto fue el problema con los hebreos en el desierto, ¿no? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y puede estar ocurriendo en muchos que se encuentran ahora en las iglesias, que ellos han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. ¿Y entonces qué? Y entonces eso hace que vivan en un estado de dualidad, de tibieza, en donde no son ni completamente mundanos, ni tampoco son completamente santos. Es decir, están en una condición en la que, a menos que habiendo reflexionado, decidan consagrarse al Señor, arrepentirse de su situación y suplicar por la gracia para aferrarse tanto como sea posible al amor divino, simple y sencillamente dice la palabra de Dios en Apocalipsis que serán vomitados. Y a mí me llama la atención, de nuevo volviendo al caso de la mujer de Lot, porque, claro, el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y en el verso 32, hizo esta declaración breve, pero cargada con una advertencia, pero es que es importantísima. ¿Sabe lo que dijo Jesús ahí? Dijo, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, quiero detenerme aquí un poquito. ¿Para qué? Para pensar un poquito, ¿no? Y decirle a usted, mire, ¿no será que usted está caminando con ganas de mirar atrás? A veces en la iglesia cuando recuerdo cuando llegué, por la gracia del Señor, tengo más de 40 años de haber venido a los brazos a sus brazos, ¿no? Y me gozo en ellos. Y cuando veo la iglesia me da tristeza porque muchos de los que estaban en la iglesia cuando yo llegué, ya no están. Y claro, me dan tristeza aquellos que se fueron de la iglesia y que están vivos, porque claro, los que murieron en la iglesia, esos triunfaron, que también hay una buena cantidad de los que eran hermanos en la iglesia que ya no están, pero qué lindo, ¿eh? Porque ellos perseveraron hasta el fin. Y entonces eso es victoria, ¿verdad? Pero hay muchos otros, y así como dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan, hay muchos
que ya no están y están vivos. Entonces, qué tristeza, qué tristeza. ¿Por qué? Porque esto es equivalente a qué? Es equivalente a lo que escribió Jeremías, es equivalente al caso de los hebreos que salieron de Egipto, es equivalente a qué? Es equivalente a lo que hizo la mujer de Lot, ¿verdad? Volverse atrás es tomar el camino de la corrupción, ¿sí? Usted queda y va adelante, entonces está en camino de santidad y está creciendo, está asimilando el carácter de Jesucristo. Ahora, si usted se vuelve atrás, entonces usted, ¿qué? Usted toma el camino de la corrupción. Y ponga cuidado cómo lo presenta el Espíritu Santo en el libro de Jueces. Dice así, en Jueces, el capítulo 2 y el verso 19. Acontecía, dice, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces note que dice que ellos volvían atrás y se corrompían. Entiéndalo, por favor. Volverse atrás es ¿qué? Volverse atrás es corromperse. Así de simple, ¿verdad? Y claro, en el Salmo 53 y en el verso 3, de nuevo encontramos precisamente esa misma afirmación. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, dice. Claro, no hay quien haga lo bueno, ni uno, de todos los que se van. Algunos creen que al volverse atrás, al salirse de la iglesia, que es como le llamamos, ¿no? Piensan que su vida va a ser mejor. Su vida no va a ser mejor. Claro que no. Usted puede creerlo, pero es un engaño. Es volverse atrás, la Biblia lo dice claramente. Volverse atrás es corromperse, entiéndalo. Entiéndalo, es corromperse. Pero gracias a Dios, de que aunque son muchos los que se vuelven atrás, siempre hay unos que quedan, ¿verdad? Y usted tiene que ser uno de esos. Sí, usted no debe permitir que nada ni nadie se interponga entre usted y Jesucristo, entre usted y Dios. Nada, nadie, no importa quién es. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, el que ama más padre, madre, hijos o mujer, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, y claro, y qué otro amor más grande que ese, que es, por eso puede existir, humanamente hablando, ¿no? Entonces Jesús dijo, no, el amor por mí tiene que estar por encima de cualquier otro amor, dice. Entonces, usted no debe permitir que nada lo aparte. Mire, es increíble ahora como muchos, por complacer sus apetitos pervertidos, simple y sencillamente van cediendo, poco a poco, ¿hasta cuándo? Hasta que de pronto que se volvieron atrás del todo, ¿verdad? Se volvieron atrás del todo. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Dice, me encanta el contraste, ¿no? De todos estos, como la mujer de Lot, como los que salieron de Egipto, como los contemporáneos de Jeremías.
me, me, me inspira el contraste que hace, por ejemplo, Isaías, ¿no? Dice Isaías en el capítulo 50 y en el verso 5: Jehová el Señor, dice, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, dice, ni me volví atrás. Qué lindo. Y hermano, amigo, mire, eso es que nuestra oración continua, permanente, de todos los días debe ser esa: Señor, abre mi oído, abre mi oído. ¿Y sabe qué quiere decir abrir el oído? Quiere decir concederle espíritu de obediencia. Y por eso es que dice Isaías: y el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, dice. Mire qué lindo. No fui rebelde. Porque el que se vuelve atrás ya no se vuelve por ignorancia. ¿Por qué? Pues que volverse atrás, se vuelven atrás los que ya habían comenzado y habían andado en el camino. O sea, se van no por ignorancia, se van por amor al mundo, se van por amor a su propio ego, a su propio yo, se van por amor a qué, a sus intereses mezquinos, por eso se van, ¿no? Pero no se van por ignorancia. Y entonces, y claro, ese es un acto de rebeldía, ¿verdad? Porque, mire, una persona que no hace la voluntad de Dios, cuando uno comienza a mirar y llegar hasta el fondo de las causas, para mí, o sea, es mi opinión, para mí solo hay dos causas. Uno es ignorancia. Alguien no hace la voluntad de Dios porque no la conoce. De hecho, los que no sabíamos, porque no habíamos estudiado la Biblia, nadie nos lo había mostrado, creíamos que el día del Señor era el domingo. Y claro, íbamos a misa el domingo, después íbamos al culto el domingo y guardábamos supuestamente el primer día de la semana, pero porque por ignorantes, pues no sabían. Entonces uno puede hacer lo contrario a la voluntad de Dios por ignorancia, ¿verdad? Pero cuando uno ya sabe, entonces ahí ya no es ignorancia, ahí es rebeldía, ¿verdad? Es rebelión. Entonces, claro, los que se vuelven atrás no son ignorantes. Eso ya saben, ¿verdad? Y guárdese este pensamiento para el pensamiento final, ¿verdad? Recuérdenlo, no es lo mismo, ¿verdad? Y en 1 Corintios el capítulo 50 y el verso 5 dice, en 1 Corintios el capítulo 10 y el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, nadie puede decir, no, mire, yo estoy bien así, y esto y lo otro, y atenerse, y creer que ya, bueno, ya tiene tantos años. Bueno, yo acabo de decir que tengo 40 años, más de 40 años en realidad, de estar perseverando por la gracia de Dios, pero eso a mí no me garantiza nada. A mí no me garantiza nada. Yo tengo que estar perseverando. Tengo que estar cada día prendido ¿de qué? De las manos de mi Señor. Porque de lo contrario, ¿qué? Simple, sencillamente la corriente me va a arrastrar. Voy a mirar atrás como la mujer de Lot. Y entonces voy a caer en corrupción. Entonces, claro, bueno, yo no sé cuál es su caso, usted que está mirando, no sé cuántos años tiene de estar perseverando, o si nunca ha iniciado este camino, no lo sé, pero no importa. Si nunca ha iniciado este camino, le invito a que lo haga antes de que sea demasiado tarde. Hoy debe hacerlo.
Y si lo inició, no sé, hace 5, 2, 10, 20, no importa, años, tenga cuidado. No crea que porque ya perseveró todo ese tiempo, ya estuvo. No, señor. Nosotros debemos perseverar, como dijo el Señor Jesús, hasta el fin. ¿Y qué es el fin? Bueno, el fin puede ser cuando nosotros seamos llamados al descanso en la tumba. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es cuando termine el sellamiento. Ese será el fin, ¿verdad? Porque una vez que el sellamiento termina, ahí ya no se puede cambiar el destino de nadie. Allí ya quedó fijo, ya esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, nuestro desafío es perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Unidos de nuestro maravilloso Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Creador, que nos ama tanto. Y nunca debemos olvidar la advertencia que nos hace Santiago. Es una advertencia que debemos recordar con frecuencia y tenerla presente. Dice el capítulo 4 y el verso 4. Oh almas adúlteras. Ahora, note lo siguiente. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo llama a esto de volverse atrás? ¿Cómo llama a esto de volver al camino de la infidelidad? Adulterio, así le llama. Por eso dice, oh almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, volverse atrás es volverse a ser amigo del mundo. Y automáticamente, cuando nos hacemos amigos del mundo, dice la palabra de Dios, automáticamente nos volvemos enemigos de Dios. Entonces, claro, no es cualquier cosa. Y el Señor Jesús a mí me encanta porque Jesús no anduvo con ambigüedades, ¿no? Él fue muy claro. Y él dijo, no se puede servir a dos señores. Usted no le puede servir al mundo y servirle al Señor. No puede. ¿Verdad? Servir al mundo es volver atrás, es mirar atrás. Es rebelión, es apostasía. ¿Verdad? Entonces, no. Eso es enemistad contra Dios. Y claro, dije que había que recordar esto, de que el que se vuelve atrás está en una condición más delicada que el que no había venido. ¿Por qué? Porque se conoce. Se conoce. El que se vuelve atrás no es ignorante, es un rebelde. Y acerca de ellos, oigan lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, a partir del verso 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, oiga eso, las contaminaciones del mundo, habiendo escapado, dice, de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Salvador y Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, dice, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, es escalofriante cuando vemos ahora congregaciones en donde no pareciera que son iglesias, no pareciera que es al Señor que se está adorando. Algunos parecen discotecas, algunos parecen ¿qué? Parecen show. Entonces, ¿y eso qué es? Eso es volver a las contaminaciones del mundo. Claro, algunos supuestos pastores son comediantes. ¿Son qué? Son
cantantes mundanos. Parece increíble. Yo nunca me imaginé que mis ojos verían esto. Pero pastores cantando rap o reggaetón y cosas como esto. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿y qué es eso, hermanos? Eso es volverse atrás. Eso es amistarse con el mundo. Eso es traicionar a Dios. Y entonces, dice el apóstol, estas son las contaminaciones del mundo, dice, de las cuales se habían escapado, pero ahora que, dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Y su postrero estado, dice, viene a ser, oiga, lo que dice, peor que el primero. Y aquí vuelvo y dije que al final, que recordaran algo, ¿no? Es este asunto. ¿Por qué el postrer estado es peor que el primero? Bueno, porque en el primer estado, ¿qué? No tenían conocimiento, ¿verdad? A lo mejor era ignorancia. Pero aquí, en el postrer estado, aquí ya no son ignorantes. Aquí son rebeldes. Aquí son apóstatas. Aquí son traidores. ¿Aquí qué? Aquí han cometido adulterio. Aquí se han convertido en ¿qué? En enemigos de Dios. Y entonces, claro, y este es un riesgo, insisto, que corremos todos. Entonces, claro, nosotros, cada uno, debemos de ser celosos, primero, de nuestra relación con Dios. Y segundo, del estado del rebaño, ¿verdad? Y dice, oiga lo que dice el apóstol, siempre estoy en 2 de Pedro, el capítulo 20, porque mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido el camino de justicia, es decir, estar en ignorancia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y él hace una comparación. Y no se olvide, esto es inspiración de Dios. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Mire, esta es una ilustración bastante fuerte y si quiere bastante pesada. Pero me parece que describe bien el asunto, ¿verdad? Dice, el perro vuelve a su vómito. Hermanos, amigos, cuando salimos del mundo, dejamos el vómito atrás. Dejamos la corrupción. Dejamos el mundo. Y venimos a Jesús. Y venimos a Jesús para que Él nos lave. Para que Él nos convierta, para que Él nos transforme, para que Él nos haga nacer de nuevo. Y Él está ansioso de hacerlo. Y Él solo está esperando que nosotros nos rindamos, que nosotros se lo pidamos. Y Él hará ese milagro maravilloso de transformar nuestra mente, de poner nuestros pensamientos en armonía con sus pensamientos, de que crezcamos, de que seamos capaces de reflejar su amor y su bondad. Está ansioso. Entonces, lo que debemos hacer es esto, ¿no? Es cada día buscarlo, cada día entregarnos y cada día decirle, Señor, gobiérname, concédeme la gracia necesaria para vivir este día en la fe. Y todos aquellos que perseveran y que comienzan su día de rodillas, suplicando la gracia para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y haciendo bien al prójimo,
esos no se van a volver atrás. Esos no se van a volver atrás. Hice la invitación ahora. Mire, no se confíe. Jesús vendrá muy pronto. No hay tiempo para distraerse en otras cosas, y mucho menos para regresar a Egipto, mucho menos para volverse al mundo, mucho menos para regresar a Sodoma. El fuego está a punto de caer. Entonces, cuidado. Algunos, como dice en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 2, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, comienzan, no se vuelven atrás de un solo. No. Primero dejan de estudiar la palabra de Dios. Ya no estudian su folleto de la escuela sabática. Dejan de asistir a los cultos. Y a medida que van haciendo esto, los pensamientos del mundo van sustituyendo a los pensamientos que Dios había implantado. Pensamientos de santidad, de anhelo de santidad, de obediencia. Y entonces están volviendo a donde? Triste y desagradable. Pero dice, les ha ocurrido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. No vuelve a su vómito. Olvide eso que queda atrás y mire adelante a Jesucristo. Él viene pronto y quiere encontrarse con usted para trasladarlo al cielo, de tal manera que no entre en las estadísticas de estos que se vuelven atrás. Quédese hasta que Cristo venga. Sé que esto es una lucha, es una batalla, pero no olviden que Jesucristo está de nuestra parte y que Él es invencible. Así que no se haga enemigo de Él, no se cambie para el otro lado, porque la derrota está asegurada. No se pierda, sino tenga vida eterna, creyendo en Él, rindiéndose a Él y permaneciendo en Él hasta el último día. Que Dios le bendiga. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, nadie es capaz de perseverar sin la gracia que solo tú puedes dar. Por favor, ahora rogamos de que tu Espíritu sea con cada uno. Aquellos que no han venido, que puedan hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Y los que ya vinieron, Señor, por favor, que tu Espíritu les dé oído de sabios para poder perseverar hasta el último momento. Bendice a cada uno, Señor, según su necesidad, y que todo resulte para tu gloria y para tu honor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén.